a este primer capítulo de este nuevo podcast que se llama La historia de nuestros abuelos, un espacio en donde queremos escuchar las historias de quienes vivieron un mundo muy diferente al nuestro. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Les presento a mi abuelita, Oliva González. ¿Cómo estás, abuelita? Hola, Chinita, ¿qué hay? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Ay, de lo más bien, gracias a Dios. ¿Asustada? ¿Preocupada? No, ¿Nerviosa? asustada no, nerviosa no, preocupada. Menos, No hay problema. Bueno, ahorita me alegra un montón que hayas querido aceptar esta invitación conmigo para presentar o contar tu historia de vida, de tu pasado, de cómo fueron esos tiempos que fueron muy diferentes a los nuestros y nada, pues para eso es este podcast. Entonces, iniciemos. Entonces, primero que todo quiero que me cuentes cómo fue tu historia, en qué lugar creciste. ¿En qué lugar crecí? ¿En qué lugar nací? ¿En qué lugar naciste? Yo nací en una finca llamada Gratamira. Ok. Bueno, en ese tiempo me imagino yo que no habría un hospital, creo. Bueno, no sé, yo nunca conocí hospital para ese tiempo. Iba un médico, pues no era yo creo que no era ni médico, era alguien que le gustaba como la medicina. Y era el que nos atendía, don Miguelito le llamábamos. No le decíamos ni que era doctor, sino don Miguelito. Ok. Era el que atendía a toda la gente. Y yo nací, fue allá en la finca. En Gratamira. Eso cuenta mi mamá. O sea, naciste en una finca, más no en un hospital. En una finca casi todo el mundo nacía en sus casas, en sus fincas. ¿Y en qué año naciste tú? Yo soy de modelo 55. Del 55. O sea, ya se manejaban las parteras, Pues yo creo que las parteras toda la vida han existido. Yo creo que existían mucho antes. Pero a mí, mi mamá dice que fue don Miguelito. ¿Quién sabe? El que te recibió cuando naciste. Sí, pues yo la verdad no sé si fue él o fue mi papá, porque mi papá sí era como un veterinario de todas maneras. Él trabajaba mucho con los animales, y él sabía mucho porque él estuvo en el ejército, y en el ejército él estuvo lo mandaron a la morgue. Al abuelo. A mi papá. Sí. Mi papá, él trabajó en la morgue, y por eso es que mi papá sabía sobar, arreglar que las manos, que la clavícula, que el hombro, que los dedos, todo. ¿Y era el amor del ejército? La morgue sí, la morgue era en Bogotá. Pero era del ejército, por lo que él estaba en el ejército. Sí, del ejército. Ok. ¿Y ahí aprendió? Sí, eso dice mi papá que él aprendió, ella fue en la morgue cuando estaba en el ejército, y muy bueno, muy bueno. Eso sí, arregló a más de cuántos pacientes. Pero él aprendió porque tenía que hacer ese proceso de... No. Como de... Pues según eso era como que lo mandaban allá, era como a quebrarle los huesos a los muertos. Sí. Y él no los quebraba, él los arreglaba. él, en vez de desbaratarlos, unía. Eso decía mi papá, me daba una risa. Decía, no, a mí me mandaban a desbaratar los muertos, y yo lo que hacía era armarlos. Uy, qué loco. Pero pues ya, obviamente ya... Sí, no, y él aprendió muy bien. Mi papá le enderezó hasta los pies a una muchacha, que la niñita nació con los pies torcidos. Sí. Chapines, que llaman ahora. Pues, bueno. Y la Paloma, o sea, la mamá que le llamaban la Paloma, llevó a la hija, y mi papá le armó los pies, se los puso derechitos. ¿Y cuántos años tenía? La niña apenas había nacido. Uf. Tendría que, yo creo que hasta 2 meses tendría, yo me acuerdo de eso. Pequeñito. Y mi papá lo que hacía era, los armaba les hacía
las esas con cartón. Las férulas. Sí, eso era con cartoncito y cintica. Y ya, y salía. Y ahí las mantenía hasta que la patica quedaba derecha. ¿Y la gente lo conocía a él porque sabía que había trabajado en la morgue? ¿O... No. Pues, yo creo que nadie supo de dónde aprendió, o no sé si sabría. Pero lo único que sabía era que lo perseguía en todo el mundo. Y era conocido bien. Uf, ¿Y era conocido ahí en Gratamira? ¿O ya lo empezaron a conocer en no, a otros sitios? nivel por todas partes, porque él arreglaba, él era como un veterinario, o era veterinario, pues no sé, no, sin título. Sí. Él inseminaba las vacas, curaba las patas de las vacas, de los burros, de los animales, todos. Él armaba eso como fuera. Y así igual con la gente, pero él con la gente tenía su modo de trabajar suave. Sí, diferente. No era igual que un animal, pues. Sí, pero hay personas que son bruscas. Cuando Sí. cogen animales, cogen un ser humano y lo acaba. En cambio, él sí sabía trabajar Era eso. educado. Uy, sí, él era una persona para que... Eso cuando se le zafaban uno las rodillas bailando. Sí. ¡Ah! Llegaba uno allá Bartona y venga para acá, mamita. ¿Y qué? ¿Bailó mucho? Y Uy, eso pero para ¿y por que- qué? Porque él sabía cómo era. No, que pero hacía. ¿por qué en los bailes? O sea... Porque nosotros parecíamos pirinoles bailando. Ah, Es que en ese tiempo nos fascinaba mucho era el baile. A mí, yo era, pues ya escuchaba que baile, y la primera que llegaba ya era bailar. ay, no. Toda la vida me gustó bailar. Y bueno, tú tienes hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tuve 4 hermanos. Eso hice la familia. 4 hermanitos, mi hermana mayor murió de cáncer en un seno, pero ella murió de cáncer en un seno fue porque el marido le daba unos golpes bien berracos. Yo la cogía a patadas y de todo, porque las hermanitas de él eran muy metidiosas, zapas metidas, y le llevaban unos chismes, cosas que nunca hacía ella, ellos les decían. Y él llegaba y les daba así muenda, pero eran unas muendas que la dejaba 4 o 5 días encerrada. Y no nos dejaba entrar a verla. ¿En serio? Oye, eso sí. Pero igualmente a él, mientras que vivía en Gratamira, allá había muchos espantos. Y la gente mala no le dejaba entrar. No lo dejaban entrar ni puechiras. Ese hombre alcanzaba a llegar a la puerta de abajo, a la entrada, y eso se hacía borrascas, eso llovía, truenos, mejor dicho. Nosotros ya sabemos que cuando había borrascas y eso, era que llegaba Carlos. ¿En serio? ¡Terrible! A él lo zapatearon abajo, a la entrada. Eso no es mentira. ¿Y quién cubrió eso? O sea, como que había alguien especial o porque sabía que no. Porque existe un Dios. Cuando existe Dios y existe el demonio, entonces ahí viene la guerra. Dios no permitía que ese demonio entrara. Y no lo dejaba entrar, le tocaba devolverse. Muchas veces dicen que amanecía por ahí abajo, revolcado. Uy, qué susto, pero No. llegaba borracho. Borrachos sanos y no lo dejaban entrar. A Gratamira nunca lo dejó entrar cuando llegaba a golpear a Irencita. ¿En Hoy serio? ya se ¿Y sabe. cuántos años tenía? Mi chinita Sí. tendría que como unos 30 y algo, como unos 35, pongámosle. Tan joven. Sí, joven, Sí. pero sino que cuando se apega uno a alguien que no es, lleva esas consecuencias. Pucha. ¿Y tú eres qué hermana? ¿Del medio? La última, La más yo, chica. la que llaman cubita. Y bueno, ¿cuántos hermanos tuviste? O sea, 3 mujeres y... 3 mujeres y un hombre. 3 mujeres y un hombre. Y tú eres la más chiquitica.
O sea, la consentida de la Yo era la consentida, la que llevaba el plato roto a todas partes. Por ser la menor, no es que me cogía todo el mundo de pendeja. ¿En Y a serio? mí me tocaba trabajar duro, era por eso, porque los demás, las mayores, eran estudios, colegios, y la otra pendeja iba a ver las vacas, los burros. Pero yo me la pasé bien bacano. Con burro o no burro, yo fue muy bacano. Ay, no, qué Yo chido. ya me divertí, yo veía muchas cosas, pero yo era divertida. Para mí, mi niñez fue divina. ¿Y por qué no te dejaron estudiar? Porque estar cuidando a mi mamá, ayudando a mi mamá. Y como ella tenía la finca arriba, me tocaba estar ayudando arriba. Pero yo no era pendeja, yo estudiaba. ¿Y cómo hacías? O sea, no estudiaste nada. Sí, en la Hasta- escuela, no, ¿Qué yo lograste sí. estudiar? No, yo estudié, a mí me mandaban a la escuela, Sí. pero como ya me había acostumbrado a brincar, yo iba, estudiaba, me castigaban, porque yo no llevaba tareas por estar brincando. Y a veces mi papá tenía que ir por allá a las 6 de la tarde a sacarme de la escuela porque me tenían con las manos así con ladrillos parqueada ya metida en el... Sí, en ese tiempo como lo castigaban a uno ¿Por las tareas? ¿O por todo? por las tareas, no por las tareas, pero yo sabía, o sea, es que en ese tiempo las lecciones que uno tenía que llevar era a la letra, ¿no? Sí. No haciendo un resumen. Como decía, la de Policarpa la Barrieta, ¿qué hacía Policarpa la Barrieta? Uno cogía como coger un libro y ponerse a leer, ti, 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 ti. No, eso era así, no un resumen. Sí. Ya no le permitían, uno de pronto se acordaba de algo y uno contaba, venga para acá, castigada porque no hizo la tarde. Uf. Entonces, yo por eso escapaba mucho clase, pero yo escribía, leía, yo hacía mis cosas a mi manera, no a la manera que me ponían en la escuela, porque como me castigaban tanto, entonces yo le cogí como fastidio a eso. Ok. Ush, pero es que era No, feo. pero a mí me fascinaba el estudiar. Pero era más por la forma en cómo castigaban ellos Era más- porque no... No, yo peleaba mucho con esos profesores porque es que a uno lo trataban muy feo. Entonces yo peleaba con ellos, pero yo sí estudié. Entonces, como mi mamá veía que yo no repetí 2 veces primero, pero no lo repetí por bruta, sino porque no asistía. Sí. Yo me la pasaba en el monte. O sea, tú te ibas supuestamente al colegio. Me iba supuestamente al colegio, pero no llegaba. A la escuela. Sí. Hasta que mi mamá un día se cansó y dijo, ay no, mijita, la va a meter al colegio. Le digo, listo, me metí al colegio. Porque eso sí, allá con mucho uniforme bonito. Sí. Me metieron al colegio de monjas, que en ese tiempo estaba ahí. Entonces, como a mí me gustaba el estudio, entonces yo me iba toda elegante y toda bonita. Eso sí, para que esas monjas me querían tantísimo, porque esa sí la tarea la llevaba al día, porque era un colegio muy bonito. Pero era diferente al otro. O sea, era un colegio diferente donde te castigaban y te colocaban los Claro, porque ladrillos. allá era la escuela, Ok. y a mí me pasaron, fue a un colegio. Ya era Una diferente. escuela, una cosa y un colegio era otra. Entonces para mí, ay, Dios mío, ese colegio me parecía la cosa más divina del mundo y con monjitas, ay, mijito, no sé, me fascinaba, yo era feliz. O sea, ahí sí ya eras... Yo era feliz porque Ay, sí. era que yo siempre quise ser monja Ok. y a mí nunca me dejaron. ¿Y desde cuándo quisiste ser monja? A mí me gustaba ser monja, yo no sé, siempre, Sí. sí, a mí siempre me gustaba porque era que cuando yo era pequeñita, en Gratamira iban monjas y iban sacerdotes porque el doctor Jesús le gustaba llevar a la finca a hacer sus congregaciones. Sí. 1 o 2 veces al año y llegaban allá muchos sacerdotes y muchas monjas. No sé, a mí me parecía como bonita la vida de las monjas, como Ok. chévere. Entonces yo decía, yo voy a ser monja. Alguna vez le dije a mi mamá, mami, yo quiero ser monja. No, mijita, estoy monja ni que nada.
a trabajar allá, a ver el ganado y todo eso. Y para llevarme en la contraria, metieron a Magola allá a ese convento donde yo quería ir, donde mi prima, la hermana Merceditas. Y yo me quería ir para allá. Y mi mamá no me dejó. Entonces, mandó a la Magola un año que no le sirvió para nada porque se ni aprendió allá. En cambio, yo sí aprendí muchas cosas en la casa, porque me gustaba robar los libros, leer y hacer cositas. Yo no necesitaba, para mí yo no necesitaba títulos, necesitaba era aprender cosas. Sí. Bueno, la cosa fue que yo me acostaba, cuando me fui para arriba, para la finca, a vivir con mi mamá, porque mi papá estaba abajo en la Gratamira y arriba en la finca. Él iba y venía, y a mí me tocaba cuidar a mi mamá, porque Ilencita ya se había casado, ya. La Justa ya se había casado, ya se había largado con el marido. Y Ramiro no, ese nunca, ese parecía un gitano para todos los lados. Entonces a mí era la única que me tocaba cuidar a mi mamá. Entonces, yo estudiando, muy juiciosa en este colegio, entonces yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana a preparar mi almuerzo, porque en ese tiempo eran jornadas de todo el día. ¿De qué horas a qué horas? Entraba uno a las 7 de la mañana, Sí. 7 en punto. Salía a las 12, a la 1:30 ya tenía que estar otra vez en el colegio hasta las 5 de la tarde. Entonces a mí me tocaba llevar mi almuerzo, porque como yo no podía salir arriba, me tocaba ir a la casita, que eso era 1 hora y media, y como a mí me gustaba brincar, eran como 2 horas. Sí. Claro que en ese tiempo, mire que el tiempo era, 1 hora era, decir usted, póngale para este momento, 3 horas. Huepucha. Sí, se lo digo así. El tiempo era un tiempo largo. Cuando me podía ir de ese colegio a Gratamira, que era a pie, Sí. yo gastaba media hora, que en el día de hoy se gasta como 1 hora y media, 2 horas, caminando. Huepucha, eso es mucho tiempo. Porque, bueno, el camino no lo han recortado, el tiempo sí se ha recortado muchísimo. Y yo iba, y eso brinconeando, llegaba a almorzar, mi mamá me tenía el almuerzo, y me devolvía. Y eso sí, llegaba apenas a la hora en punto de entrar. Y era hasta las 5. Ahí sí nunca me castigaron. Yo, porque yo era muy juiciosa, y la hermana Julia, ella era de matemáticas. Y eso sí, mi chinita, venga para acá. Había otra hermana que se llamaba la hermana Alicia, y ella era la que me abría temprano la puerta, porque yo llegaba a las 6:30, 6:30 de madrugada mucho. Y llegaba al colegio y me daba desayuno, a escondidas me daba desayuno, la monjita. Y ella era la encargada de vender los dulces cuando salían los chicos, y me decía, Camila, va y me ayuda. Y yo iba y le ayudaba, y ella me daba mis dulcecitos. Sí. Me fascinaba ayudarles en todo lo que fuera. Y cuando era la hora del colegio, yo era muy puntual, muy hacendosa. Esa a mí nunca me... Allá sí tengo varias medallas. De ese colegio. De ese colegio tengo varias medallas que me dieron por aplicación y por juiciosa, bueno, Sí. ¿cómo le llamaban? Por excelencia académica. La verdad que yo ¿En serio? Sí. ¿Y esas medallas cómo eran? Medallas como las que les dan ahora a Sí, los chicos, igual. pero más pequeñas. Ah, ok. Pero sí, yo sí tuve, y cuando hacían, ay, a mí que me fascinaba, era cuando hacía uno cada mes que hacía uno ay, ahora se me olvidó, hacíamos ay, ¿cómo se llama cuando va uno que los, ay, fue maca? ¿Qué? ¿Cuándo hacen qué? Los,
Cuando le van a poner a uno el primer puesto, el segundo Ah, como que ya se terminó el periodo. puesto. El mes. Sí. Era mensual, allá era mensual. Ah, era ya mensual. no era No eran no. 4 periodos. No, allá era mensual. O sea, cada mes hacían un reconocimiento De cómo le de fue cómo en les el fue en mes. el mes. Más cortico. Pero lo más bonito era, lo que más me gustaba de esto se llamaba la qué, ahí esperen si me acuerdo. Ay, repicha. Bueno, y entonces ahí hacíamos, cada curso hacía uno una programación según lo que le correspondía, si era de ciencias, de historia, de matemáticas, o lo que fuera, usted tenía que hacer algo. Sí. Y entonces a mí me gustaba historia, porque la historia uno salía vestida de la... O sea, iban tematizados. Sí, todo dramatizado, todo eran dramatizados. Entonces... Y con las vestimentas de, obviamente, de esa época. No, las que uno se pudiera poner, mamita, porque ya no... Eso era en la casa. De lo que Y uno eso tuviera en la llevaba casa. lo que encontraba, mijo. Pero era bonito, eran unas cosas muy bacanas. Y a mí me fascinaba eso. Salir allá y eso sí se aprendía uno todo eso bien aprendidito. Sí. Y salía uno allá y A todo eso. exponer como una obra de teatro. Sí, se hacían obras de teatro, pero eso era mensual. Ay, se me olvidó cómo es que le llamábamos. Bueno, la cosa era que a mí me fascinaba todo eso. Y las monjitas a mí me querían mucho porque yo estudiaba mucho. Llegaba cuando al quinto año, yo no, de verdad, toca buscar las benditas donde irían a dar las medallas. Sí. Y yo más contenta porque yo iba a seguir. Ay, yo iba a seguir. Feliz. Y se acabó el colegio. Se lo... Yo no sé, las monjitas se fueron, cerraron el colegio. Entonces yo dije, ay, ¿ahora qué? ¿Para dónde me voy? Mamá dijo, no, mamita. Toca mirar a ver qué hace. Y ahí, que me acuerdo, el colegio se acabó. ¿Pero fue porque lo cerraron? Se fueron las monjas, yo no sé por qué acabaron el colegio tan bonito de monjas. O sea, tú llegaste ahí hasta quinto, pues. Hasta quinto, bueno, ya después seguí mirando, a ver, ya llegué otra vez a estudiar no me acuerdo cómo era que se llamaba ese colegio. Y bueno, seguimos estudiando ya. Ya después, mi abuela también la pusieron en otro colegio, no me acuerdo cómo que se llamaba el colegio. Y ya. Entonces ahí quedaste. Sí, porque de todas maneras los colegios que habían tocado salir de ahí, de Sopón, porque ya no había colegios. Y en ese tiempo el curso, la secundaria era hasta tercero de bachillerato, no había más. Octavo. No, Creo que era octavo, ¿no? hasta tercero, De bachillerato. no había más. Por eso. Era Primero, octavo. segundo y tercero, no De había más. bachillerato. En ese tiempo no había más. O sea, El este tercero tiempo era como octavo, pues. El tercero era como decir 11. Ahí cortaba. Qué loco. Sí, ahí. Y hasta ahí quedaba, o sea, ya se graduaban, pues. Pues ahí Ok. quedaba uno que corría para otro lado, sería... ¿Y no les daban, o sea, en esa época daban diplomas o hacían como Sí, esa claro. ceremonia y todo eso? Sí, Tal cual. todo, no para. Sí, pero no. Bueno, ahí que ya después ya seguí con mi mamá ayudándole. Ya nos quedamos en la casa, para arriba y para abajo, O sea, ya te quedaste bien en la finca. en las fincas, porque era abajo y arriba. ¿Y ahí en la finca qué hacías? Ayúdale a mi mamá a ver los marranos, las chivas, y eche para arriba a ver a la Juanita. Juanita era una vaca. Una vaca lo más de bonita. Yo quería esa vaca cuando mi papá la vendió. Yo lloré porque mi vaquita era lo más bonito que había. Yo corría para arriba a ver mi vaquita. Y a ordeñarla. Para ordeñar era muy práctica yo, pues, todo lo que bregué, no, mijita.
Esa la ordeñaba un señor ahí arriba de Luis, era el que bajaba, ordeñaba la vaca, yo no. O sea que tú solo la ibas a... A darle agua y ponerle pasto. Ah, sí. Tenía como 4 o 5 vacas más, pero ya ¿Y me vivía empezaron- lejos? O sea, ¿eso era una casa aparte? ¿Que la finca? Sí, o sea, tú dices que había una casa abajo y que había otra, o sea, como otra casa arriba. Claro. Gratamira es abajo, es donde... Gratamira es el pueblo, pues. No, no, no. Ok. Gratamira es Gratamira. ¿Usted no ha ido a Gratamira? No. La voy a llevar allá. Pero usted conoce la casa de su amiga. Sí. Eso es Gratamira, la casa grande de ahí. Ah, ok, ok, ok. Eso era Gratamira. La finca era Gratamira. Y después cogieron la vereda total, era en ese tiempo, era Centro Alto. Eso se llamaba, todo el pueblo era Centro Alto. Chuscal, todo eso era Centro Alto. Sí. Entonces ahí ya, yo no sé qué pasó, y entonces ya en ese tiempo, el Manuel Gallo, él era el presidente de la Junta. Entonces ya dijo, no, esto ya se me que está saliendo de las manos, como así, vamos a dividir, y empezó a dividir todas las veredas. Ah, ok. Y ahí fue cuando quedó Gratamira y le iban a poner, eso se llamaba antes Chuscali. Entonces alguien dijo, no, Chuscali. Entonces, bueno, la casa grande, entonces dijeron, bueno, sí, tenemos Gratamira. Entonces, ese sector quedó Gratamira, fue por esa casa. Ah, ok, ya. O sea, eso era diferente. Y después, entonces sí pusieron que Chuscal, que Centro Alto, lo que era ellos, el Hoyito, bueno, cada vereda Una vereda pusieron totalmente con diferente. un nombre diferente. Pero por don Manuel Gallo, que se decía, era una persona que muy chévere, ¿no? Sí. Y la finca, donde, como yo le digo, la casa grande era la abajo donde mi papá trabajaba. Y la casita era subir el cerro. ¡Pum! Echar para arriba, mijito, pero era claro, de abajo arriba la finca, subir la loma y llegar al otro lado. Uf, o sea, eso era lo que caminabas. Y eso era lo que caminaba uno todos los días, para arriba y para abajo. ¿Y allá en esa finca qué hacían? ¿Arriba en la finca? Sí. Mi papá sembraba papa, maíz, trigo. Esa finca fue de trigo y cebada. Mi papá ya sembraron la cantidad de trigo y llevaban una combinada, bueno, abajo era la combinada, arriba como no entraba combinada porque la combinada es grande, entonces llevaban una vaina donde ese señor era de Sesquilé y andaba por todas partes y llevaba como una trilladora, ¿sí? Sí. O sea, okay, nosotros todos cogíamos el trigo, todo el mundo amarra y se le llevaba y allá el señor en esa cosa grande, eso, le metía a uno los ramos del trigo, sí. Y iba saliendo el trigo, y por un lado el trigo y por el otro la paja. Pero eso era bonito. Ay. Uy, pero entonces tenían una finca grande, o sea, el cultivo era grande. La finca es grande. Lástima ¿Y que era mi papá él? la regaló. ¿Era de ustedes o era...? De mi mamá. Ah, sí. Mi mamá, porque esa finca se la regaló el doctor Jesús a mi mamá. A mi mamá, no a mi papá, a mi mamá. Yo que me acuerdo. Un día el doctor Jesús le dijo, Betulia, vas a coger esa tierra de arriba y eso es tuya, mira a ver cómo le... En ese tiempo, yo era chiquita, me acuerdo, chiquita. Eso era ver llegar uno a la puerta y eso era Virgen Santísima, era un monte. Y mi mamá se puso y hágale. Mi papá de vez en cuando iba a le ayudaba cuando le quedaba tiempo. Sí. Pero mi mamá fue la que levantó eso. O sea, ella fue la que le metió... Ay, sí. Ella le tocó duro.
Pero entonces a mí me gustaba ayudarle. O sea, entre las dos No, yo era zapa chiquita, pero sí me gustaba. y los tíos. Ja, son ni los nombres que son, ni se acuerdan. Nunca ayudaron, A joder, sí. pero no a recoger. ¿Y cuántos años tenías tú? Ay, yo tendría como unos 8, 7, 8 años. Ah, estabas chiquita, Yo era zapa chiquita. Es que a mí toda la vida. Pero a mí me gustaba todo eso. desde pequeñita. Yo era la mujer más feliz cuando llegaban todos esos señores con los bueyes, porque allá habían, todo se trabajara con bueyes. ¿Y qué son güeyes? Dos toros y los colocaban, ellos también iban de Sesquilé. Sí. Esos animales, todo eso lo cargaban desde Sesquilé. Porque ahí en ¿Desde Sopó- Sesquilé Sí, porque en Sopó, hasta Gradomira? hasta Gratamira, porque Uy, era lejos. en Sopó, hasta ya fuera Gratamira arriba, a la finca. Hijo de pucha. Uy, pero es que Sesquilé hasta allá es lejos. ¿Cómo que qué? Claro que ¿Y sí. por dónde cogían? No, O sea, ellos los animales y eso los llevaban en un camión, Sí. y los dejaban abajo porque como ni carretera había, y de ahí para arriba los animalitos los llevaban andando. Pobrecitos. Eran dos toras, pero torazos. ¡Ja! Y allá tenía mi papá, sí compraba, él sí mantenía sus aparatos para arreglar la tierra y sembrar. Eso allá sí se trabajaba, en ese tiempo se trabajaba muy bueno. ¿Y vendían al pueblo? No, o- eso se lo traían aquí para, ay Dios mío. No, lo llevaban a Almaviva. Mm. Almaviva es ahí en, Sí, en, ahí en Chile. en, En Chile. sí, ¿No? eso, sí, Ese es de Chile. sí, eso es de Chile. Eso ahí. Y llevaban eso, eran bultos y bultos y bultos, yo no sé en ese tiempo cuánto costaría eso. Ah, pero sí hacían negocio. Claro, eso era negocio. O sea, era el porque negocio de... era que en ese tiempo todo el mundo sembraba trigo y cebada. Todo el mundo. Para la cerveza. Para la cerveza y para todo. Hoy en día se dedicaron a sembrar casas. Sí, qué tristeza. Pero sí acabaron todo eso, ¿no? Uy, acabaron con todo eso y abajo todo eso era, uy Dios mío, eran unas cosas tan divinas, el carrizal, eso era lleno de trigo, lleno de cebada, ahí así entraban las combinadas. Sí. Este señor Pacho Medina era el que tenía las combinadas, y a mí que me fascinaba ir, ay, le decía a un Pachito, siéntate, ya que yo llevo mi combinada, yo echo mi combinada, cuando decía frene, allá caía de... Yo era chiquita, apenas me sentaba y las patas me quedaban haciendo así. Sí. Ay, pero yo era feliz. O cuando era en el tractor, recogiendo. Eso era una cosa muy buena. Ah, qué chévere. Bueno, y después de... Ah, bueno, recogían y demás, ¿y qué hacían? ¿Y qué? Ah, bueno, entonces tenían la finca, recogían el trigo, tú recogías el trigo y ya. Después de eso pasaron los años. Y ahí... Pasaron los años y ya cuando llegué... No, nosotros... De ahí mi papá se retiró cuando yo iba a cumplir 15 años. De la finca, de estarlo De abajo. arreglando. No, de Gratamira Ah, se de abajo, retiró. sí. Él se retiró como a los 15 años, cuando yo iba a cumplir 15 años. Cumplí mis 15 años. A mí nunca me celebraron 15 años, ni se acordaron que yo cumplía 15 años. ¿En serio? En ese tiempo no. Pero no era porque no existían las fiestas de los 15, o sí existían. ¡Ah! ¿Quién sabe? Por lo menos a mí no. O sea, no sabías en general otras familias, pues, digamos. Pues. No. Que yo me acuerde, no, porque empezando que ni amistades tenía. A mí casi nunca me gustó ser amigable con nadie. Amiguera. No, yo no. Con pincheada. No,
Me gustaba andar más bien como sola. Estar brinconeando allá por encima buscando culebras y alacranes y todo eso. ¿Solita? Sí, yo prefería ir sola. A veces me llevaba la zapa, la magola, pero esa era más chillona. Pero no... Esa era, ay, por ahí no, ay, por ahí no, ay, a mí me da miedo. Yo, qué miedo, ni qué nada. Y entonces me metí por allá en ese monte y le dije, camine que le tengo una mata más rica, y una cosa bien rica. Y la llevaba allá para el monte, para allá donde hay altas culebras. Y la sentaba ahí y le decía, mira, esta mata era, las matas, ay, pero en ese tiempo habían esmeraldas, una mata de esmeraldas. Sí. Pero esmeraldas, esto no Sí, no, la esmeralda, el diamante no. Para comer. ¿Y qué era? ¿Una fruta? Sí, matas de esmeralda eran las matas que comía uno. Eran verdes, se llamaban esmeraldas porque eran verdes. Sí. Pero eran unas pepotas así más grandes. Yo conocí unas matas muy bonitas y yo me iba para allá y me sentaba ahí. Eso a veces eran mis almuerzos y mis comidas. Me la pasaba eso y había unas matas de, que se llamaban las ¿qué? Ay, yo no me acuerdo cómo es que se llama esa mata. Eran unas pepas largas, uno las abría, las aguadijas le llamábamos, aguadijas. Ay, qué delicia, eso las abría uno y eso eran con aguas. Sí. Aguadijas era porque tenían agua. Y eso era lo que tomábamos de agua. Y eso, yo me llenaba de pepas de esas Y comías eso. Almorzabas eso. y me compraba por ahí, mi mamá le gustaba llevar sal de frutas Sí. y eso era lo que comía. Eso era mi comida. Uy, qué chévere. Pero no, yo no. Pero rico. Pues era diferente, pues, o sea... Y ya a mí ese monte me lo conocí sola porque a Magola no me gustaba llevarla porque dije de pronto se parte una pata por ahí y me meto en un lío. Sí. Entonces me iba yo sola. Y eso sí, me encaramé en cada piedra, que yo creo que hoy en día si me subo allá, usted se subió porque las piedras no han cambiado. Sí. Son las mismas piedras que de ese tiempo es. ¿Y nunca te caíste? ¿Qué? ¿Yo era berrionda? Pero, o sea, nunca te caíste. No, yo nunca, a mí nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Nunca. Que yo me decía, yo tengo como un sexto sentido para el peligro. Sí. Y yo sabía hacer las cosas. No era la loca, sino que las cosas las hacía despacio, pero bien hechas. Se le hace una miquita. Una miquita. Sí, no, a mí me fascinaba. Mi juventud fue muy bonita por allá. En cada piedra, en cada árbol, con cada animal. ¿Qué no hice? ¿Y qué animales tenían en la finca? ¿Sabe otra cosa? Por el lado de la Alameda, abajo, Sí. donde le digo que salen los espantos, porque ahí salen los espantos. Uy, pero era un lugar... Ah, bueno, o sea, eso era parte de Gratamira. No, esa es la Gratamira. En Gratamira estaba como algo de espantos, pues. Ahí están Era los como espantos. un lugar muy... Están, porque todavía están ahí. Porque esa casa era una casa donde hay muchos entierros de, puede ser plata, oro, vajillas, bueno, yo no sé, pero esa plata, hay entierros. Y yo sí sé dónde están los entierros. ¿Y era grande? O sea, ¿era como un espacio grande o estaba delimitado, pues? No, mi amor, mire, donde yo le digo que me metía yo a leer en el cambuche de don Carlitos, en el cucurucho, porque se llama cucurucho. Sí. O sea, nosotros le llamamos el cucurucho. Sí. Y ahí, yo pienso que entre esas paredes, no en el segundo piso, pero en las paredes de abajo, hay entierros. Hay entierros porque ahí los choferes que llevaban los patrones, Sí. cuando se acostaban ahí en el cucurucho, que le tenían habían 2 camas, y esas camas a veces las dejaban para que se quedaran los conductores, los choferes. Sí. Ellos se acostaban, pero no amanecían ahí.
Nunca amanecían ahí, amanecían en el prado. O sea, se dormían ahí Se acostaban, dormían ahí, y amanecían en el prado. amanecían en otro lado. En el prado, abajo, tirados. Y eso sí, chofer que llegaba y amanecía afuera, el chofer que no volvía allá. Eso sí, perdían los choferes. ¿En serio? Nunca, sí, eso sí, varios salieron de ahí por eso. Uf, Porque qué susto. nunca. Entonces yo siempre dije, bueno, aquí en esta casa, entre las paredes tiene que haber algo. Hay un patio largo. En ese patio hay 2 entierros. Sí. Uno que intentaron sacarlo y ya lo tenían. Era como una caja grande. Contaba porque yo era muy zapa y escuchaba todo lo que hablaba. Ya lo tenían y llegó una mujer, porque es que cuando sacan un entierro nunca puede aparecer ninguna mujer. O sea, era algo Se que ya apareció estaba. una mujer, eso sí, no sé qué mujer sería, y se les fue. O sea, se les Se desapareció les fue. el entierro que estaban pues excavando Se para les- sacar. se les hundió. Y se les hundió y se hundió a la tierra. Uy, qué horrible. Quedó un hueco y en ese hueco después intentaron sacarlo y no pudieron. Les tocó taparlo. Y dejar así. Y dejaron sí, como una lámina, y en esa lámina para saber dónde había quedado, Sí. dejaron como 3 huecos. Entonces ya sabía que allá estaba el entierro. Ahí mismo había una esta donde cocinaban, mi mamá hacía pan, ¿sí? Esas, Sí. como esos hornos antiguos que hacían ellos. Y mi mamá y siempre hacía el pan de los San Pedros. Mamá siempre cocinaba ahí. Al lado había como una maceta, como una mata, ay, yo no sé cómo le dicen que le llaman esas matas. Yo le llamaba la mata de las bailarinas, Sí. porque es que la flor de esa mata parecen muñequitas bailarinas. En Entonces serio. yo le decía, Está bien bonito. Divina, yo por ahí hace poquito vi en alguna parte esa mata y me acordé, yo dije, ay, hola, mire, que sí existe todavía la matica, las bailarinas. Y había una mata grande ahí. Ahí está el otro entierro. Lo digo porque una noche, como nosotros, ahí al pie quedaba el motor de la luz, Sí. una planta de luz que tenían ahí para cuando ellos llegaban. Y el baño de nosotros nos tocaba ir por el mismo lado, pero por el otro lado. Y alguna vez, siempre que nos tocaba el baño, nos tocaba salir de la casa de adentro hasta allá. Eso era una tormenta para poder llegar allá, porque nosotros sabíamos que de noche salían los espantos. Varias veces nos vimos. A Inés sí la perseguían mucho. Sí. A Inés sí la persiguieron mucho, porque ella sí veía a una niña. Pero Vimos a mi mamá, supuestamente es que era mi mamá, con una ruanita que tenía, dizque con un asadón, sacando tierra de ahí. Mi mamá, ¿qué está haciendo a estas horas? Era como la madrugada, ¿qué está haciendo mi mamá? Sí, mi mamá está acostada durmiendo, porque nosotros sabíamos que estaba durmiendo porque ella dormía por el otro lado. sí. Si uno salía y miro, están durmiendo. Y uno salía y mi mamá allá. Entonces yo sabía que ahí donde hay personas, donde se ven las personas y se van las luces, ahí hay entierros. Ahí hay entierros. Por el lado de que donde teníamos nosotros la marranera, había otro entierro. Alguna vez le comenté a mi papá que por la noche se veían luces allá. Pero entonces mi papá no era como tan de esos que le gustaba ir a escarbar, no escarbaba. ¿Te da miedo? No, ¿Por qué? no le importaba. A él no le importó mucho. Después de lo que le pasó con la hundida esa, él ya después no quiso volver a hacer nada más. Ya por el otro patio grande también había otro entierro. No, esa casa está llena de entierros por toda Pero parte. era la casa. La casa grande. Lo que es Gratamira. Y antes de esa casa, ¿quién la tenía?
O sea, No toda la vida fueron, esa casa fue toda la vida de los casas. del médico que tú dices que se No. lo regaló. No. El doctor Joaquín, el dueño, que era dueño de todo eso. Sí. Entonces, esa casa era, sí. Esa casa la vendieron porque imagínense que ellos tenían una casa, bueno, como eran los dos hermanos, era Joaquín y Carlos, pero Joaquín no quería mucho a Carlos, era el único hermano, y nunca lo quiso. Y doña Blanca era muy querida, muy formal, muy de todo, pero muy ambiciosa. Entonces, él de vez en cuando iba, pero cuando iba siempre le hacían como el feíto. Y mi mamá era la que atendía al doctor, a un Carlitos. No sé si sería doctor o bueno, o sea, pero él no lo quería mucho. Cuando ellos vendieron, mi papá se fue. Antes de mi papá salir de esa finca la querían vender. Pero Carlos se opuso. No vendieron esa casa. Ellos tenían otra casa ¿en qué? En Tierra Caliente, allá en Villeta. Sí. Y la casa de Tierra Caliente de Villeta, que yo allá pasaba todas las... A nosotros nos llevaban con la magola todo en junio, en las vacaciones de junio nos llevaban para allá. Sí. Y nos dejaban todo un mes allá. Pero a la Magola, a la Justa y Lencita y al Ramiro yo nunca los vi allá. Que yo me acuerdo, nunca los vi allá. Pero nunca los mandaban para allá. Yo no sabía, nosotros siempre los mandaban para allá. Y esa era Gratamita también, se llamaba la finca Gratamita, era pequeñita pero era muy bonita. Bueno, entonces en esas, entre una cosa y otra, se agarraron los dos viejos. Sí. Entonces el doctor Joaquín dijo, voy a vender la finca. Entonces, ahí sí no supe, después de eso se salieron y se fue a hacer su casa, a hacer una casa casi igual a la de arriba, abajo en el Carrizal. Sí. Empezó a hacer la finca y que iba a vender, que la finca que iba a vender. Papá dijo que él está haciendo la finca, va a vender la finca porque está haciendo la casa, está tratando de hacer la casa igual como la tiene arriba. Sí. Parecida. Él quería hacer una doble casa allá, pero no le salió como él quería. Nunca, yo fui a esa casa varias veces y yo miraba esto y pues póngale cuidado que el día que él vendió esa finca, él se le había vendido a una señora Marta y un señor Roberto, como creo que se llama el señor. Y ellos les gustaba mucho, eran los caballos. Sí. Pero no supe si la vendieron o se la arrendaron. Cosa que ellos llegaron y se fueron para abajo. El día que ellos salieron de esa casa, nosotros todavía estábamos allá arriba. Ese día, me acuerdo tanto, dijeron que habían vendido la finca para no dejarle nada a don Carlos. Y don Carlos murió ese día. El pucho. Don Carlos murió ese día. Entonces, porque yo escuchaba a mi mamá lloraba y decía, ay, está tanta peleadera por las herencias que no querían dejarle nada a Carlitos. Y mire, se me murió Carlitos. Me acuerdo tanto. Carlitos era una persona señora. Bueno, ahí la casa se la dejaron a la señora Marta. Señora Marta era una señora que le gustaban como los caballos y el señor le gustaba, era muy bohemio, se la pasaba era encerrado, hartando y escuchando a música romántica. ¿Cómo es que se llama este bendito señor? Tiene música
Bueno, la música era bacana. Pero se la pasaba tomando todo el tiempo. Y ella la pasaba con sus caballos. Y tenía un hijo llamado Roberto y una china, una grandecita de mundo. Bacana, y los chinos eran formales. Y tenían otro hijo que tenían por allá en Estados Unidos, bueno, pero le gustaban los caballos y ellos tenían su hípica y su vaina. Y como a mí me gustaban los caballos, yo me robaba los caballos cuando la vieja no estaba. Y me iba, ahí sí monté a la maguala varias veces y nos fuimos hasta Huasca, como a las 4 o 5 de la tarde, con una tempestad que una vez casi. Ay. Así que casi. Montadas en los caballos. Pues claro, cada uno en un caballo. Y unos caballos que habían acabado de llegar. No conocíamos los caballos. Y un caballo de esos era pajarero. Ay, hijo madre. Caballo pajarero es lo más peligroso que hay. ¿En serio? Porque él, y en tiempo de invierno, Sí. ay, era lo peor que había. Nos largamos. Y le dijo que me íbamos a ver. Le dije que me íbamos a ver a la Juanita. Y me fui a ver el ganado. Pasamos por la finca. Salimos y nos fuimos que para la de Huasca. Por el camino de para arriba. Íbamos llegando, bajando y ese camino es una cosa inmunda y yo dije, mejor me vuelvo, no dice que pronto se partan las patas estos caballos por aquí. Donde me meto yo y nos devolvimos. Y ya llegando, bueno, nos fue bien, a la final nos devolvimos y nos fue bien. Claro que llegamos como a las 7 de la noche. Oscuras. ¿Y no los regañaron? Pues que nos iban a regañar si ni siquiera sabían que estábamos por allá porque mi papá y mi mamá se iban para el pueblo. O sea, ni idea. Y Len y ellos, y quién sabe, estarían o no estaría yo, si no me acuerdo si estaban o no estaban. La cosa es que llegamos con la magola y le quitamos las sillas. Sí. Y ahí como pudimos les quitamos y los llevamos allá al potrero y los dejamos allá. Y al otro día cuando llegó el Luis, el que encargaba de los animales, y me llama, niña Oliva, ¿usted dónde sacó esos caballos ayer que son tan vueltos nada? Yo no he ido a ningún lado, no me venga a decir mentiras que mire esas sillas como están. Pero era la primera vez que lo sacabas. Pues lejos sí, Okay. lejos sí, porque de todas maneras yo sí hacía diabluras, pero con los caballos de ahí de la finca, no con eso. Y entonces, bueno, y ya entonces me tocó contarle el cuento al Luis. Luisito, hágame el favor, no vaya a decir nada y ya arregle esas sillas y va a mirar las patas de sus caballos, a ver cómo llegaron. Que me fui hasta allá, dijo, ay, pero ¿cómo se me va a ocurrir salir esos carros? Ese caballo café es pajarero, antes no lo mató por allá. Claro, porque él sale despedido así, ve algo y se asusta y sale corriendo y pega unos brincos y venga para acá y venga para acá. Sí, ¿Y cómo hiciste para aprender a montar caballo? Yo desde que tengo uso de razón, yo me encaramaba. Papá nos dejaba montar en un caballo que se llamaba Palomo. Y el Palomito era un caballo tan noble, tan noble, tan noble. Usted se montaba, si usted se llegaba a caer, Sí. el caballo quedaba quieto. No O sea, no movía. era cansón, pues. No. O sea, o desprevenido, o que No. uno era bueno. No, Se me montaron. no, y a pelo, si usted podía montar a pelo en el caballo. Y si sentía que se caía, pues el caballo quedaba quieto. Y no movía ni pata ni mano hasta que usted se parara. Era muy juicioso. ¿En serio? Ese caballo era muy juicioso. Ay, tan bonito mi caballo. ¿Y en ese aprendiste? Sí, en ese montaba y montaba en lo que aparecía. El caballo que pusieran por frente a mí. No, y había un caballo que se llamaba Curuba. El Curuba era un caballo amarillo, Sí. pero un caballo no era tan grande. Mi papá tenía la Mara. Mara era participaban en las carreras de hipódromo ahí en Bogotá, llegando para Bogotá. Y Sí, en el que eso hipódromo, era ahí adelantico de la sabana. eso, mi papá iba y llevaba los caballos porque esos tenían caballos de carreras. Y la Mara era caballo de carreras. Y un día se me ocurrió decirle a mi papá, oiga papi, hagamos una vaina. Echemos un picado, le decía, echemos un picado hasta Sopó. ¿Y en qué se va a ir usted? Le dije, en la curva. Dijo, con la curva. Curva es de Rionda. Y él, sí, yo conozco la curva, es de Rionda. Y nos montamos.
él arranca en ese Mara y yo arranco en la otra. Pero como en ese tiempo afortunadamente no habían casi carros. Sí. No habían carros. Y nos pegamos la picada, pucha, claro, mi papá me dijo, porque yo con la curva yo andaba a toda miércoles, pero con un cuidado, porque ese caballo era pajarero. Y yo ya sabía que el pajarero me manda a volar, me saca. Y mi papá sí me ha hecho, tenga cuidado con él. La puede fregar. Bueno, nunca. Pero echaban nuestra carrera. Entonces con mi papá era, buena madre, lo que Ramiro nunca hizo con mi papá, yo lo hice, por eso mi papá me quería mucho y me hacía caso. Sí. Entonces, pucha, yo sí, qué carajo. Una vez sí la embarré fue porque me monté en esos caballos que le digo yo. En los del otro señor. Los que había. Sí, era un café berriondo. Y voy y se puso a llorar. Ay, su madre. Imagínense que íbamos, esa vez sí me fui, fue con el chino, con el hijo de la señora. Sí. Y ella me montó en otro, y yo, bueno, me monto en el madre caballo ese también, el pajarero ese condenado. Y había llovido, y nos fuimos para el Carrizal, abajo para la finca. Y mi papá en ese tiempo estaban combinando, estaban recogiendo trigo abajo en la portada blanca. La portada blanca era, bueno, puro abajo de la finca, llegando casi contra el río. Y nos fuimos. Y hágale, hijo de pucha. Cuando pasamos la puerta del Carrizal de para abajo, sí, esa vaina estaba llena de agua. Y yo dije, aquí me va a acabar el caballo. Como que no es que no alcancé ni siquiera a pensar. Cuando el caballo pegó el brinco, rompió una cuerda ahí, se pasó por encima y me lanzó de medio lado. Y el problema fue que mi pie quedó incrustado en la silla. Y no podía, no podía ni cogerme de la silla, ni caerme, no, nada, me llevó arrastrando. Me llevó arrastrando y yo era tratando de sacarme. Dije, no, aquí me mato. Yo sí dije que hasta aquí llegué yo. Cuando saco una pata, yo no sé cómo fue que dio la vuelta, saco una pata y me puso un patadón aquí en la pierna. Pero eso sí, me dio un patadón que me mandó a volar. Ahí se me salió la pata del estribo. Y ellos estaban, mi papá estaba abajo y estaban con todos los empleados y se subieron a toda correr a coger ese caballo, casi no lo pueden coger. Y después subió mi papá a cogerme a mí y menos mal que mi mamá no se ha dado cuenta que yo me había ido. Sí. Y me cogió. Fue pucha. Yo sentí el golpe, pero mejor dicho, cuando uno se golpea, sí, queda como todo tan encalambrado que no se siente. Después de que me tumbó, yo dije, bueno, por lo menos ya quedé viva. Y yo me paré y me miraba a ver si estaba completa, porque si putea andada, arrastrada. Y entonces, bueno, al fin, me paré cuando mi papá llegó y dijo, ¿qué le pasó? Venga la cara, venga los brazos, venga la... Eso sí me miró por todos los lados. Y dije, no, papi, ¿qué es? Berraco, que pegó el brinco, y yo le advertí a usted que ese caballo era peligroso, no vuelva a montar esa porquería. Y el otro todo asustado. Bueno. Entonces, cuando nos llegó arriba, entré al baño, esta vaina era como este color. Negro. Por la noche yo le dije, papá, papá, tengo esa vaina negra, venga, le muestro el monstruo. Tranquila, mija, espere, y como si sabía con todas esas cosas que sabía. Sí. Eso me ponía cataplasma de una cosa y de otra, pero no le dijo nada a mi mamá, porque si no, mejor dicho, la vacía no me vuelve a dejar. Pero no te fracturó, no te dice nada. Yo era como un caucho. Bendito. Nada, a mí nunca me pasó nada, ni con esos porrazos, ese fue el porrazo más duro que me he dicho. Pero no, ni un codo, no, nada me pasó. Y yo feliz de mis caballos. Y después los otros se reían arriba, los chinos se reían. Ay, hasta que al fin la oliva se cayó.
Ay, ¿cuál problema? Seguramente ustedes nunca se van a caer. Pues nunca nos vamos a caer porque nosotros somos fuertes, somos no sé qué. Entonces yo ya sabía cómo era la cosa. O sea que tu hobby eran los caballos. Cuando llegó el otro amigo burlándose de mí, entonces el chino le dijo, oye, nos vamos, caminamos y montamos aquí. Y dice, sí, vaya, venga, le abro el broche y suban y caminen, den una vuelta, vaya, caminen, vaya bien rico. Sabía que volía el caballo iba a hacer la diabla. Ah, pucha, sí, obvio, que ya sabían que yo lo Le había hecho. abrí la puerta y le dije, pero es apostando, a ver cuál llega aquí. Y le dije al otro, Sí. como ellos no sabían cómo era la movida con los caballos, como se burlaron de mí, pero era que de mí no se burla nadie. Y los mandé y esos salieron disparados y dije, dan la vuelta ya por él llegando aquí a este lado. Hay una zanja, en esa zanja vamos a ver como que espero que no se van a matar, sí, porque esos llevan piedras. Cuando no aparecía, ay, pucha. ¿Y se fue solo? Los dos apostando porque eran los dos chinos que ok. se habían burlado de Sí. mí, que me había caído, que no sé qué, que el caballo, que no sé qué. Entonces dije, espera y verá. Y no aparecieron, yo dije, ay, pues madre, esos se fueron a caer para allá arriba. Entonces yo salí corriendo a salir a mirar a ver en dónde era que se habían caído, porque yo sabía que cuando luego llegara el caballo, yo, ay, mierda, lo mato para allá. Yo cogí ese caballo, lo amarré ahí al poste ese y salí corriendo para ir a ver dónde el otro Llegó paila. iba cojeándole a Luis Alberto. Le dije, ¿qué le pasó? Esa porquería que cuando me tumbó allá arriba a dar la vuelta. Claro, cayó encima de las piedras Hijo de pucha. y se fregó una pierna. Eso duró como 15 días. Malo. Eso lo tuvieron que llevar ¿Al hospital? a Bogotá, porque yo fui al hospital ahí, eso lo llevaban para Bogotá y yo, que venga para que Mi abuelita. no, yo sí no me dejaba borrar de nadie. Fíjese, que eso sí, el que me la hacía, me la pagaba. Yo era de donde yo nunca me dejaba a mí, yo no me dejaba a nadie, yo era jodida. Hasta la cráneo, Virgen Santísima, pobrecita, mucho bonito, porque eso no fue que yo quise hacerle mal. Simplemente por estar corriendo detrás de mí. El José Joaquín Casas, el chino. Sí. Me fui para la Virgen y la Virgen era, todavía está la Virgen porque todavía está. Sí. Espero que no la hayan tumbado, pero creo que no. En la Virgen había mucho alacrán. El alacrán no pica mientras usted no lo toque. Sí. Pero si usted le llega a hacer así o le jode con algo, tenga porque que lo pica, lo pica. Y el José Joaquín se fue conmigo y le dije, Josecito, hágame un favor, vamos a pasar por ahí, pero no vayamos a entrar a la Virgen que está lleno de alacranes. Sí. Mire que esos alacranes son terribles. Entonces el chile era así todo. Dijo, ¿y qué? A mí nunca me pican, a mí nunca. Y dije, no los vaya a molestar. No vamos a pasar por ahí, damos la vuelta y seguimos y damos la vuelta por arriba del tanque y nos devolvemos allá por el otro lado, a salir a Nazaret. Dijo, bueno, y en una de esas yo seguí, cuando veo que el madre chino se metió ya para la Virgen. Y era que era cundido. Y pues allá había uno de esos, yo no sé qué le hizo, le puso la mano encima, yo no sé cómo fue la cosa. Ay. Cuando pegó el grito, yo, ay, José Joaquín lo tocó, un alacrán. Y esos eran venenosos, pero venenosos. ¿Y ahí qué? Ay, ¿qué? Salir corriendo con ese chino para abajo lo que pude, lo más rápido que pude, y se lo damos por aquí, lo damos tiro. Y corra para abajo y menos mal que mi papá estaba ahí abajo y el doctor Jesús Joaquín y doña Blanca estaban ahí abajo, me tocó contarles el cuento que era que estábamos allá en la Virgen y que lo habíamos estado un alacrán y entonces imagínense, pues eche para Bogotá, casi se muere el chino. Ay, Casi se muere el chino, pero eso sí les suban ese chino en el carro y hágale, porque el veneno de esos animales es terrible. Y para más, uno gris.
que son más venenosos que los negros. Y los mordió por afuera. Sí, porque había tanto alacrán allá. Ahí siempre permanecen los alacranes. Yo sabía, pero a mí nunca me picaron. Nunca. Porque yo a ellos les tenía respeto. Yo iba y limpiaba la Virgen porque me gustaba a mí lavarle la cara a la Virgen. Sí. Y ponerla toda bonita y llevarle flores. Pero a mí nunca me picaron los alacranes. Pero lleno por nazi. Yo no sé si fue que lo cogió o le puso la mano sin darse cuenta, no sé. La cosa fue que cuando pegó el grito, yo salí corriendo porque mi papá sí dijo, ojo con eso, ojo con eso. Sí, claro. Ah, yo era Sí, era avispada. delicado. Yo era Sí. avispada, pero los demás... Mi abuelita, hijo de madre, es que yo soy más aviona que esos hijos de madres. Pero es que cuando a uno a alguien le dice, tenga cuidado por esto, hay que tener cuidado, por algo se lo dirán. Y yo Sí, pendeja. obvio. Y yo pendeja, así no era. Y mal no le quise hacer porque el chino sí yo lo quería mucho. A los otros sí por Fernando, Fernando, pero sí. ese por necio. Los otros Sí, por... y duró como 8 días hospitalizado. Hijo de pucha, duró altísimo Sí, para tiempo. sacarles que ese veneno. Es que eso era terrible. Es lo mismo cuando a mí me daba miedo, era ahí en la casa, una mata de cananga que había. Y esa mata de cananga, llegaban las paguas. Había como para esta época, como de lo que era abril y mayo, esa mata eran unas paguas, eran unos animales así, haga de cuenta usted esto, pero así de grandes, peludas, churruscos, mejor dicho, los churruscos. Sí, ¿Te conoces los churruscos? sí. Eran así. Y esa mata quedaba un día de eso. Un día, como allá llegaban, toda la vida ha existido la guerrilla. Y en ese tiempo, en ese tiempo no les llamaban guerrilla, sino los bandoleros. Entonces ellos llegaban mensualmente a cobrar la vacuna. Y el doctor Joaquín, él les daba su plata, y les daba la leche, les daba pues cosas, ¿sí? Y un día me agarraron por fuera de la casa. Cuando yo volteo a mirar y veo Virgen Santísima, como 20 caballos que van entrando con los bandoleros. Ay, yo les tenía miedo. No es que le hicieran a uno nada. Pues, Sí, por lo pero menos, igual pues, el respeto. O sea, entonces el miedo, a mí me daba miedo porque yo he escuchado muchas cosas que hablaban de que hacían. Y voy y me meto debajo de la mata cananga. Y yo que me meto debajo de la mata cananga cuando volteo a mirar. Invadida de churruscos. Mire, porque yo no respiraba. Yo no sabía hasta quién debe tenerle más miedo, si los que estaban allá afuera o esos animales. Yo decía, mi cabeza se me va a llenar de eso, me van a picar, me voy a morir. Yo decía, no me van a matar esos de afuera, pero me van a matar a mí. Y mi papá salió y hablaban y hablaban y yo decía, papito, por favor, ya no hable más, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y yo era así, quieta. Cuando al final el mayor, ese era, ¿cómo te crees? Ay, yo no me acuerdo cómo era el que mayor se de los bandoleros, Sí, el cabecilla. la cabeza. Él murió también, ese murió hace poco. Sí, Mm. murió de re viejo ya. De re viejo, re viejo. Sí, y entonces se fueron. Y yo dije, bueno, no me importa, pues yo voy a salir. Y fui saliendo. Yo me sacudí. Mi papá dice, ¿usted qué está haciendo ahí debajo de eso? Mire que se la van a comer los churruscos. Pero no pasó nada. Ni uno se me prendió, ni uno. Ay, Dios mío, qué No, yo le decía, papá, míreme a ver qué fondo tengo. No, en la cabeza. No tiene nada, no le hicieron nada, se quedaron quietos. Pero hasta los animales a mí nunca me hacían nada. bendito sea Dios. Uy, no, era que eso era una cosa terrible. Y ¿cómo se le ocurrió meterse ahí? Dijo, papi, es que no alcancé a moverme para otro lado y no había para dónde. Yo le tenía miedo a ellos, no, pero es que yo no les sé nada. Le dije, ¿y qué tal? Y esa gente que... Ellos vivían de eso.
Y era gente, o sea, se llamaban ¿cómo se llamaban? Bandoleros. Eso, los bandoleros. Como los guerrilleros que viven chupándole la sangre a todos los de las fincas. Uf, qué feo. Toda la vida ha existido. Mire, yo ya tengo 70 años y desde que yo tengo 5 años yo los vi. ¿Y cobraban plata? Sí, ellos le cobraban plata y el que no, lo Lo mataban. Y usualmente eran las fincas porque era lo que más generaba. ¿O qué? Las fincas eran las fincas, sí, claro, los hacendados. ¿Y pasaban todos los días? No, una vez al mes. Eso era mensual. ¿Y tenían una cuota especial? Seguramente sí tendrían una cuota especial. O sea, tú nunca supiste cómo manejar esos negocios. Yo lo único que sabía era que llegaban, porque llegaban como 20 en caballos. Y cuando se le dañaban los caballos o alguna cosa, tenía que darle los caballos que tuvieran. Eso era harta gente. Uy, no. Eso, en cada finca eso recogían lo que fuera. O ganado, lo que estuvieran. Y si no daban plata, obviamente. Pues, No, se los mataban. O les mataban los animales, lo que fuera. Qué susto. Eso es de toda la vida, esto de la guerrilla no es de ahora. Y hoy en día siguen haciendo lo mismo. Y el que no pague, Sí, qué feo. toda la vida, sino que ya les llaman guerrilleros ahorita. En ese tiempo eran bandoleros. Uf, Pero la misma mierda. sí, qué feo. Horrible. Uy, no. Yo viví de todo muy bonito. Mi vida fue bacana. Hasta el día de hoy. Hasta el muan. Hasta vi un muan. ¿Cómo así? Cuando yo trabajaba en la finca, en las fincas transportando personal, ¿se acuerdan? Sí. Yo transportaba personal a Guatavita. Sí. Me gustaba ir a Guatavita. Hasta que me encontré un domingo el muan. Un toti. ¿En serio? Un muñeco. Totalmente dorado. Divino. Divino, divino, divino. Eran las 4:30 de la mañana. Iba subiendo toda tranquila, cuando de pronto sale y me hace uno así. Y yo, madre divina, no sabía si parar o seguir. Cojo esa vaina y de ahí para arriba eran curvas y curvas hasta que llegué arriba. Y arriba había siempre, en toda la entrada de Guatavita, había un señor que me esperaba siempre. Y había un tombo, y yo pasé derecho ese tombo, ese carro brincó, salió al otro lado. Y el viejito se queda mirándome y dice, ay, doña Oliva, ay, usted venía como alma que lleva el tiempo. No me vaya a decir que encontró al mal. Y no viene dentro del carro, ay, no, es que ellos se suben, porque ellos son espíritus. Sí, sí. Entonces, ay, no, mire usted, yo no miro. Entonces le contaba quién era. Dijo, ay, usted ya está bendecida, usted ya nada, aquí nadie le hace a usted nada, usted está protegida. Si él le dijo así, es porque usted está protegida. Porque a los que ha cogido les ha acabado los carros, les hace cualquier cosa. Pero que no pasa, no pasa. ¿Y era grandecito? Sí, ¿Cómo era? un muchacho, usted póngale un muchacho como de 12 años. Grande. Yo pensé que de pronto era como un No, estilo, un duende. No, un muchacho grande, muchacho grande. Así es que yo cuando me acuerdo lo veo. ¿Y dorado? Dorado, totalmente dorado. Oro puro. Ay, yo cuando me acuerdo, a veces por la noche me acuerdo y me parece verlo. Ay, no. ¿Y a las 4:30 de la mañana? Y como yo siempre iba sola porque empezaba a recoger el personal arriba y a las 6 de la mañana, faltando un cuarto para las 6, tenía que estar abajo en la finca. Hijo de pucha. En Teucalí. Y ya entonces ahí ya el señor le empezó a contar a todos Que lo habías visto. que el Moan se me había presentado a mí. No. Y todo, ay, ¿cómo le fue? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le hizo? ¿Cómo están? Que no sé qué. Le dije, pues bien, pero ¿por qué? Porque se asustan tanto. Digo, no, es que él es un peligro.
Al que le va, la va. Al que no la va, de ahí no vuelve a pasar. Bueno, y yo feliz, porque como yo ya me había criado con los espantos de Altamira, sí. Pues a mí no me asustaba nada. Sí, ya no era una cosa de otro mundo. No, para mí era como natural. No. Y después, lo más chistoso era, imagínense, cuando yo seguía por ahí, cerraron la carretera total. Sí. Me tocaba irme por un potrero. Y en el potrero, a todo el mundo nos tocaba atravesar el potrero. Y el potrero era taqueado de caballos. Esos sí eran caballos por toda parte. Y yo feliz con los caballos, porque como me crían caballos, pues a mí me gustaban mucho los caballos. Y los paladeaba y los consentía. Me acuerdo del Carey. Carey era un caballo negro altísimo. Y yo le decía, Ceci, qué cosa tan grande, me asusta. Pero es una cosota. Un caballote divino, divino, divino. Entonces me gustaba cogerlo. Bueno, entonces imagínense que un día llegué, subía y bajaba y los caballos se hacían burla. Hacían filita allá y hacían filita acá y yo pasaba. Y yo, adiós mis caballitos lindos, adiós mis caballitos lindos. Y había una pardito más bonita, adiós belleza, le decía yo. Y la gente me decía, ay señora Oliva, usted no le tiene miedo a los caballos. ¿Por qué? Si son lo más lindo que hay. Y yo feliz con los caballos. Una buena tarde estaban allá hablando todos los conductores allá de los buses y en ese tiempo se habían dañado como que creo 1 o 2 buses y estaban con las trashuascas. Sí. Entonces los mandaban a que hicieran esas rutas. Y entonces, eso sí, todos groseros y vulgares, me decían, triple no sé qué, me toca pasar por ese potrero lleno de porquerías, caballos, no sé qué, y al fulano no sé qué, le cogieron a patadas ese carro, cómo se lo volvieron. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué le volvieron los caballos? ¿Cómo? Entonces, bueno, un tiempo llegó otro señor de uno de los buses, que pues conversábamos a veces, y le dijo, oiga, venga, me cuenta una cosa, ¿qué fue lo que le pasó? ¿A cuál fue que le pasó? Que es que le dañaron los caballos, le dañaron el carro. Entonces dijo, sí, al gordo, no sé qué, iba pasando y los caballos se le fueron encima, y cómo le volvieron ese carro a patadas, se lo dañaron, está en el taller. ¿Y por qué? Dijo, no sé, yo si el señor los caballos no lo quiere. Eso, mejor dicho, lo veían y eso lo perseguían. Entonces, raro, ¿y a usted no le da miedo pasar por allá? Pues, miedo, ¿por qué? Si los caballitos más lindos. Ay, sí, lindos, me decía. Pues sí, ya, toda la vida yo he estado con caballos y a mí nunca me han hecho nada, nunca. Y es lo que más quiero yo son los animales. Y nunca me pasó nada. Pero allá según eso contaban era que los cogían hasta que arreglaban esa bendita rodilla. Hijo de pucha. Pero te les daban duro. Pero es que yo pasaba a la madrugada. Sí, temprano. Y por las tardes a la hora que fuera. Porque si terminaban tarde, me tocaba 6, 7 de la noche, tocaba pasar por ahí. Sí, o a mediodía a la hora que fuera, pero a mí nunca me pasó nada. O mucho, a mí nunca me daba miedo nada de eso. Sí. Nunca. Hasta una vez que también me paró un policía allá subiendo la loma y se queda mirándome y dice, ¿es que usted baja sola? Y yo, sí, estoy llevando el personal a Huasca y Guatavita. Miraba la hora a las 8 de la noche y dice, ¿usted no le da miedo andar sola por aquí? ¿Qué puede pasar? Dijo, tantas cosas te le pueden pasar, hágame un favor, a la próxima sube con alguien y baja con alguien. Pero es que no ve que no cabemos en el carro. Sí. Y si subo con alguien más, usted sí me va a fregar la vida porque llevo sobrecupo. Correcto. Dijo, no, prefiero que vaya con sobrecupo, pero usted no me sube ni baja solo.
Y yo decía, pero ¿a quién subo y a quién bajo? Qué Y bueno. todos van para allá. Hay que dejarlos. Y yo, ¿con qué me voy a devolver? Pues solo. Y yo, ojalá no me vuelva a preguntar más bien. Sí, 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 sí. Y no, nunca más lo volví a ver, pero yo sí para arriba y para abajo. Después le contaba mi alta vida, le dije, ala, mire que lo que me pasó. Dijo, ay, tocó sacarlo a usted de allá. Listo, sáqueme de allá, porque qué podemos hacer. Y me cambiaron entonces Otro. Sí, pero me mandaron para Calera, que era peor. Ay, no, bueno. Ay. Pero allá, bueno, también me fue bien. A mí nunca me fue mal de ningún lado. Ah, bueno. La verdad, pues cantidad de cosas que tuve, pero no, mi vida fue excelente, Ah, bueno, qué rico. chévere. Gracias, abuelo. Este capítulo está largo. Yo creo que hay que extenderlo a otro. Tenemos que hacer otro. Mijita. Sí, y Otras, eso que le otros pegué temas. brinco porque es mucho. Por eso. No, Entonces nos toca hacer otro capítulo. Pero es Otros, unos 5 capítulos. mi amor, más. 70 años son 70 años. Sí, no. Sí, Solo se digo, resume en una no, hora y media. mi amor, eso faltó toda cuando me tocó ir a Bogotá. No, mejor es que si le cuento, nos dan las 8 de la noche y no termina. Ah, bueno, ahorita. Pero Muchísimas todo gracias. bonito. Claro, hay que seguirlo. Hay que hacer otro capítulo. Ah, no, Porque y todavía falta más pero historia. venga, le cuento una cosa, que recordar todo eso es muy bonito. Pero usted pregúnteme qué hizo la semana pasada. Ah, Y le cuento que no me acuerdo. Porque, sí, no. bueno, Las memorias. A corto es plazo. que el tiempo hay que cuidar la juventud, hay que cuidar a los niños, porque eso no se olvida. La vejez pues ya todo se olvida, pero los niños hay que cuidarlos, porque eso es un recuerdo y eso es un... De la niñez. Uy, sí, El niño sí, interior. sí, pobrecitos cuando los niños los maltratan, los insultan, se apoderan de ellos, les hacen cosas, eso no se olvida. Y a medida que van llegando a viejos, Más se arraiga eso. Mm. Entonces, por eso hay que cuidarlos. Yo sí peleo cuando veo que alguien le pega a algún niño o algo, yo sí peleo. Alguna vez defendí a un niño y me dijeron mentiras a la mano y importa, que denme a mí. Mm. Uy, después le cuento todas las que me tocó cuando estaba transportando niños. Bueno, ¿A cuántos niños me tocó defender? listo. Va para eso. Uy, Entonces, sí. gracias, abuela, Y chinito. por este capitulazo. Bueno, Y nada, te damos por terminado este capítulo el día de hoy con la abuelita, que lo vamos a hacer otros más porque no alcanza el tiempo. Por ahí unos 4 o 5 más. lo que tengo que contar es mucho. Y bueno, muchísimas gracias, así que no se les olvide darle like a este video, comentar qué parte más fue el que más les gustó, qué historia les gustó, y si quieren que mi abuelita otra vez nuevamente esté aquí en este capítulo, bueno, en este canal en general, contándonos más historias, pues nada, díganos ahí, y no se les olvide suscribirse para que les lleguen las notificaciones los días viernes, que son los días que vamos a estar subiendo el capítulo. Así que gracias y bye bye. Bye bye. Bye, bye.